Muy bien, nuevo bloque de Modo País. En este caso vamos a recibir al economista Ignacio Munyo, además director de Ceres, que siempre suele ser un hombre de consulta en temas económicos y además también en la campaña electoral. Bienvenido, Ignacio, y gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Un gusto estar acá con ustedes. Bienvenido. Bueno, muchos temas para conversar. Seguimos en materia económica como en el primer bloque, pero en este caso no podemos evitar preguntarte por la conferencia de prensa de ayer del presidente de la República, Luis Lacalle Pou. ¿Qué valoración se puede hacer en primera instancia de lo que dijo el mandatario? Bueno, primero que obviamente es importante que se explique. A esta altura, faltando menos de un mes, lo primero es explicar todo lo que hay en juego. Y hay una palabra que utilizó, dos palabras que utilizó el presidente ayer, que fue cruce de caminos. Y es lo que es, ¿no? El plebiscito es un cruce de caminos para el Uruguay. Uruguay viene por un rumbo que, pongámosle fecha de 1985, la vuelta a la democracia, un rumbo que ha pasado en el medio alternancia de todos los partidos políticos, pero que se han respetado determinados criterios de reglas de juego para insertarse en el mundo, para atraer inversiones, para relacionarse con el sector privado. Bueno, este plebiscito lo que pone sobre la mesa es un cambio de esas reglas de juego, que se llama seguridad jurídica, que se llama certeza, que se llama respeto de los contratos, porque implica directamente una confiscación de ahorro de las personas, un cambio fuerte y dramático de reglas de juego de un mercado que funciona bien y que por alguna razón, y es obvio, es visto con lupa en el mundo entero. O sea, a mí me toca reunirme permanentemente con bancos internacionales, calificadoras de riesgo, inversores del mundo que miran al Uruguay, y la única preocupación que hoy tienen, y hace ya bastante desde que llegaron a las firmas, es el resultado del plebiscito del domingo 27 de octubre. Entonces tengamos claro que se nos juega la marca, a mí me gusta decirlo así, o sea, se nos juega la marca país, o la insignia que se ha utilizado por todos los gobiernos desde la salida de la dictadura hasta hoy para promocionar a nuestro país en el mundo. Eso es lo que está en juego. ¿Y qué implicaría perder esa marca? Implicaría que sería mucho más difícil atraer inversiones, tanto locales como extranjeras, porque no es solo inversores extranjeros que vienen por eso, los propios locales pueden invertir afuera también. O sea, sería tener menos inversión, por lo tanto, menos posibilidades de desarrollo profesional y laboral, menos puestos de trabajo, menores ingresos para la población, sin contar los problemas fiscales que también aparecerían a partir ya de los plazos que empiezan a correr con los cambios que implica desde el punto de vista jubilatorio. Pero bueno, yo no estoy hablando de otra cosa, estoy hablando del cambio de reglas de juego, sí. Que te cae una bomba el lunes 28 de octubre si esto sale, ¿no? Bueno, el presidente habló de aumentar impuestos y de hacer recortes en el Estado. Bueno, eso ya es consecuencia de lo que implica desde el punto de vista fiscal el aumento de gastos que está previsto si sale el plebiscito. Pero yo me estoy adelantando, yo estoy diciendo no. Más grave aún que eso es el impacto de destruir, ayer el presidente habló de un intangible, o sea, que es una marca. Esto es difícil de explicarlo, voy a ver si la gente lo puede entender. Piense un comerciante, cualquier comerciante que esté mirando el programa, que vende cualquier producto en su comercio y tiene un argumento de venta, dice, bueno, mi producto es el mejor porque tiene esta característica, aquella característica, y bueno, y así es como sus clientes se lo compran. Imagínense que esa persona, a partir del 28 de octubre, se le terminó ese discurso y su producto vale muchísimo menos y tiene que buscar otra forma de venderlo. O sea, se le cambia radicalmente la estrategia, se le cambia la forma de actuar. Eso es lo que le va a pasar al Uruguay si esto sale. O sea, va a haber que pensar en vender un producto de inferior calidad, muy inferior calidad del que hoy podemos ofrecer al mundo para que vengan a vivir al Uruguay, a invertir al Uruguay y a generar oportunidades de desarrollo personal a todos los uruguayos. Así de grave es lo que está en juego, escondido ¿Y qué le decís? en algo que es tremendamente popular y populista. Ahí va. ¿Y qué le decís a la gente que defiende esta argumentación que dice que sería lo más justo, por ejemplo, para los sectores más vulnerables? Los sectores más vulnerables son los que más perjudicados se van a ver con esto, para empezar. O sea, que es un error decir eso, es una mentira. O sea, los más perjudicados
van a estar peor, empezando, como decía ayer el presidente, por los más jóvenes, pero también van a estar peor si esto sale los jubilados actuales. Cuidado con los jubilados, porque si esto sale van a tener un menor ingreso jubilatorio en términos reales, un menor poder de compra de la jubilación. Y a ver, explícame eso, ¿cómo? Porque va a ser necesario, o ya sea aumentar impuestos, o probablemente mucho antes que eso va a haber una suba del dólar, y eso va a tener una suba de la inflación, y eso hace que se encarezca la vida, el consumo en el Uruguay, y las jubilaciones van a correr de atrás y van a tener menor capacidad de ir a comprar al supermercado. No los jubilados que están en la franja entre 18.000 y 22.000 pesos, que son los que tendrían el aumento automático, que hay que ver si ese aumento les alcanza para compensar la suba de precios que va a haber, pero todo el resto, que no se ve involucrado en esa franja que gana entre 18.000 y 22.000 pesos de jubilación, van a estar peor seguro. Así que tengamos claro lo que estamos diciendo, porque es muy importante poner claridad. Dijiste, bueno, varias cosas que son interesantes, Ignacio, pero una de las que me quedó marcadas es esto que decías de que lo único que preocupa hoy a los inversores internacionales está abocado a la posible aprobación del plebiscito de la seguridad social. ¿Qué pasaría en un eventual gobierno del Frente Amplio? ¿Cuál es la percepción que tienen hoy los inversores internacionales? Que, por ejemplo, ven cómo Gabriel O'Donnell recibe críticas de parte del Partido Comunista, de parte de algunos sectores más radicales. ¿Cuál es la lectura que hacen hoy esos inversores? Eso está casi que en un plano totalmente secundario con respecto al plebiscito. Acá que se resuelva el plebiscito el 27, ojalá salga un no, ojalá que no salga el sí, porque en el fondo lo único que hay que evitar es que se ponga la papeleta blanca. También está la confusión de la amarilla, es la blanca, acá la que importa, donde se juega el futuro es la blanca. Hay que evitar que lo ponga mucha gente, que le ponga hay que lograr que la menor cantidad de gente posible ponga esa blanca, porque también va a importar el margen por el que quede el plebiscito. No es lo mismo 40% que 30%, obviamente pensando en el escenario que no llega, ¿no? Entonces, todo eso juega, o sea, va a haber una tensión permanente en los márgenes y esto va a tener consecuencias en un futuro gobierno del Frente Amplio en el caso de que gane el Frente Amplio. Las consecuencias, si no se alcanza el 50%, si gana la coalición republicana el próximo gobierno, son menores que las que tendría si gana el Frente Amplio. ¿Igual crees que la reforma de la seguridad social necesita otra discusión? Creo que la reforma de la seguridad social necesita retoques, pero que no van de la mano de un nuevo diálogo social que ya hubo en el país. ¿No? ¿Qué retoques? Hay ajustes permanentes en esto, por ejemplo, en la parte de cómo se pueden hacer las inversiones, las AFAPs para tener mejores resultados para los trabajadores, porque en el fondo acá hay que entender que si se pueden operar mejor las AFAPs, las jubilaciones que van a recibir las personas que están en ese régimen van a ser mayores. Bueno, y ahí hay mejores potenciales que no se pudieron incluir en la reforma también. Hay muchos retoques. Pero ¿Bajar la edad nuevamente? Bajar la edad creo que va contra cualquier lógica que uno quiera poner. O sea, ¿ustedes saben cuándo Uruguay tenía edad mínima de 60 años, como se está planteando ahora? En 1904. O sea, este plebiscito vuelve a poner la edad mínima jubilatoria de lo que el Uruguay tenía en 1904. O sea, estamos hablando de más de 100 años. Entonces, todo el mundo está yendo a los 65 y ya está mucho más cerca del mínimo de los 65. No hay casos que van para atrás. Entonces, es algo extremadamente raro y popular querer decirle a las personas que te puedes jubilar antes y pensar ingenuamente que se van a poder jubilar antes con un buen ingreso, o sea, porque eso nadie te lo va a poder asegurar, ¿no? ¿Está relacionado de alguna manera el aumento del dólar que hemos visto los últimos días a esta incertidumbre en torno al plebiscito? Porque esa es una lectura, pero también hay como una doble interpretación que dicen que la suba del dólar, particularmente de la semana pasada, se debía a la incertidumbre en cuanto a la claridad del rumbo económico del Frente Amplio hasta que se designó a Gabriel O'Donnell como futuro ministro. ¿Crees que pasa por ese lado o tiene que ver también el plebiscito en este aumento? Yo creo que el plebiscito
está latente ahí y obviamente todos aquellos que están operando en los mercados financieros con dólares y pesos y viendo cómo posicionarse, están mirando con lupa cada resultado, cada encuesta, cada declaración. Por ejemplo, fue muy importante la declaración del presidente Mujica al decir que esto generaría un caos, y la saludamos y creemos que referentes como Mujica, pero no solo del ámbito político, sino de todo el ámbito nacional, que se pronuncien en contra del plebiscito sería muy bueno para que la población se dé cuenta de todo lo que se juega. A mí lo que más me preocupa es que hay arriba de un 30% de la población que ni siquiera sabe que está este plebiscito. O sea, y se juega el futuro del país, ¿no? Claro, Ignacio, hablando del futuro del país, hace un ratito hablábamos con Mario Vergara, que maneja también temas económicos, y le preguntábamos por con qué plata se va a encontrar el próximo gobierno en caja. Mucho se habla, ¿no?, de que cuando asume un nuevo gobierno hay que priorizar, pero esas priorizaciones van de la mano con la plata que se puede gastar. ¿Cómo fue el gasto de este gobierno? Ya tenemos unos cuantos años como para hacer un balance. ¿Y con qué dinero se va a encontrar el gobierno que asuma? Bueno, ese es un buen punto. Nosotros hemos seguido de cerca toda la campaña, todas las propuestas de todos los partidos y de los que van quedando, incluso de cada uno de los precandidatos, y encontramos un factor común de prioridades. O sea, obviamente la primera infancia está presente en todas las preocupaciones, más gasto para la investigación y desarrollo está presente, más inversión en seguridad está presente, tema de salud está presente, la educación está presente. ¿Cuál es el factor común de todo esto? Que se necesitan recursos, que se necesita más gasto público. Y al mismo tiempo uno se encuentra con que ve los números fiscales, ve el déficit fiscal y la deuda, y se encuentra que no hay espacio para más gasto público. Por lo tanto, ahí va a haber que mirar con realmente a los ojos a la gente y decirle la verdad, que no se va a poder gastar más sin sacar de algún lugar. O sea, esto va a haber que redistribuir el gasto porque no va a poder crecer sin sacarle a algún otro rubro del gasto público. Claro, eso es lo más importante. ¿Hay lugares donde se esté gastando innecesariamente? Sí, hay muchos lugares donde se está gastando innecesariamente. Es muy difícil de cambiarlo, pero el próximo gobierno va a tener ese desafío, va a ser un gran desafío. Una vez que el desafío que implica el plebiscito, imaginemos el escenario que esperemos que se dé, el escenario optimista en que no salga, bueno, el siguiente desafío que se le viene al gobierno es el manejo de los recursos fiscales, que son escasos, que ya no hay espacio para más endeudamiento, no hay espacio para más impuestos, porque uno diría, bueno, pero después puedo generar más recursos, más ingresos del gobierno para generar más gastos. Bueno, las dos formas de generar recursos, con más deuda o con más impuestos, creemos que son muy contraproducentes para el Uruguay. Por un lado, porque más impuestos frenaría el crecimiento del país. Recién escuchaba al senador Vergara hablar de la prioridad del crecimiento, que comparto plenamente. Es que Uruguay, todos en realidad hablan del crecimiento. Si pensamos en más impuestos, es lo peor que uno le puede hacer para el mayor crecimiento. El Uruguay no tolera más impuestos. De hecho, todo lo que crece en el Uruguay es porque está exonerado de alguna manera de algunos impuestos. El que tiene que pagar todo no puede ni subsistir en el Uruguay. Entonces, ahora, es posible pensar... Déjame la otra, sí. Y la deuda. Porque uno diría, pero pagamos tasas bajísimas, tenemos el mejor rating de crédito de nuestra historia y el mínimo riesgo país de nuestra historia. Nos sale baratísimo endeudarnos, sí, pero cuidado, porque parte del atraso cambiario, que también se mencionaba recién, que es lo caro que está el Uruguay con respecto a sus competidores, se explica por la cantidad de deuda que Uruguay va tomando, que son dólares que entran al país y que hacen que se encarezca el Uruguay. Entonces no hay espacio para más deuda porque contribuye al atraso cambiario, no hay espacio para más impuestos porque frena el crecimiento, por lo tanto lo único que nos queda es agarrar el gasto público. Nosotros hicimos un informe que está disponible en la página web de Ceres que se llama La transformación del gasto público y que implica, proponemos ahí ir un proceso de revisión de gasto que Uruguay nunca hizo. Se hace en muchos países cada vez más, rubro a rubro, revisar y redistribuir, y hay espacio. ¿Es posible pensar quizás en que Uruguay crezca más de un 2% en el largo plazo? Porque era lo que te decía recién, ¿no? Todos hablan de ese crecimiento económico, pero ¿de alguna manera se puede proyectar así? Es posible, creo que tenemos que sincerarnos y ser conscientes que no es voluntarismo lo que va a hacer al país crecer más del 2%.
Muchas de las cosas que comparto, lo que también decía, que escuchaba con atención recién mientras esperaba a Mario Vergara, hablaba de competitividad y productividad. Creo que hace por lo menos 15 años que en lo personal venimos hablando de la necesidad de mejoras de productividad y competitividad en la economía uruguaya y que son difíciles de procesar. Por algo pasaron 3 gobiernos del Frente Amplio y no se mejoró mucho la competitividad, y este gobierno mejoró poco la competitividad desde el punto de vista de reformas estructurales que hagan ser más competitivos. La primera reforma que Uruguay ya debería implementar en el próximo gobierno viene asociado con el gasto. El sector público hoy tiene que adaptarse a la necesidad de competitividad del país para que el país pueda crecer más. Estamos con un freno de mano puesto que no va a ser fácil salir. Las únicas veces que en los últimos años Uruguay ha crecido más del promedio bajísimo es cuando el contexto externo nos ayuda. Es cuando hay precios internacionales de los alimentos que son extremadamente atractivos o cuando hay tasas de interés nulas, como hace 2 años atrás, que hacen que el financiamiento sea baratísimo. Entonces, sin viento a favor, Uruguay no se mueve. Bien, ¿no? Ignacio, claro. quiero tener una opinión técnica de este punto. Mucho se habla de la situación económica en la región. Lo que atraviesa Argentina, que da la sensación está mejorando. El momento difícil que tuvo Brasil da la sensación de que va mejorando. Ahora, siempre dicen los políticos, ¿no? El contexto es importante. Los vecinos están mal, a nosotros nos van mal. ¿Es así? ¿Científicamente es así? ¿O Uruguay, no sé, se perdió una oportunidad a aprovechar ese mal momento de los países de la región? Uruguay se ve afectado por los países de la región, pero también se ve afectado por lo que pasa en tendencias globales. O sea, el mundo le afecta al Uruguay, la región le afecta al Uruguay y Uruguay mismo se afecta también. Los 3 entornos son relevantes para el crecimiento. Siendo la pregunta concreta de lo regional, y los canales son distintos. Brasil hoy es el principal destino de productos que se hacen en el Uruguay, superando a China. Ya no es más China el principal destino de la producción del Uruguay, de bienes, no de servicios. Van a Brasil. Entonces, que Brasil esté bien va a hacer que Brasil pueda comprar más productos de la industria fundamentalmente uruguaya. Argentina es el principal socio comercial del turismo, el 75% de los visitantes que llegan en la temporada turística vienen de Argentina. Entonces, que Argentina, como ahora, que se ha equiparado más o menos los precios a Uruguay, bueno, abre expectativas para que una temporada turística sea mejor que la que hubiéramos tenido si la brecha, la diferencia de precios que tenemos con Argentina fuera la que estuviera hace un año atrás, donde la gente iba todos los fines de semana a comprar a Buenos Aires. Entonces, eso afecta. Y bueno, ya vimos en los últimos días buenas expectativas de alquileres de argentinos en los principales destinos turísticos del país, en parte de esto, porque ya no es barato ir a Argentina. Sí sigue siendo barato ir a Brasil, porque el problema del atraso cambiario de Uruguay se corrigió con Argentina, porque es Argentina la que se está encareciendo en la medida que se está arreglando la situación muy lentamente de los desequilibrios que tenía, pero Brasil sigue igual. Entonces la disparidad de precios con Brasil la tenemos exactamente igual, y ya ese es un tema más de Uruguay que de Brasil. O sea, no es que Brasil va a cambiar eso. O sea, hablamos por un lado del contexto internacional, por otro lado del atraso cambiario. ¿Qué pasa con el déficit? Porque hace un rato hacía mención Vergara sobre este tema, subió una décima en agosto, quedó en 4,4%, mismo nivel prácticamente que en 2019. Y yo recuerdo que era un tema de campaña en su momento. ¿Debería preocuparnos más? Nos tiene que preocupar porque es un nivel que no puede aumentar más. Creo que va en línea con lo que hoy decía, de que todas las promesas de gastos que hay en la campaña tienen que ser con sustitución de gastos, porque el déficit ya está en niveles elevados. O sea, no hay espacio para generar más déficit. Por lo tanto, estamos restringidos. Entonces voy a lo mismo, el próximo gobierno no la va a tener fácil, porque es difícil dar a determinadas prioridades sacando de otras. Es algo que cuesta muchísimo al Uruguay y hace tiempo que no se hace. Entonces eso va a tener que procesarse, y bueno, y en el fondo ahí son decisiones políticas y donde va a haber pulseadas permanentes
a lo largo de los próximos ¿Vos ahí años. no te ves quizás en algún cargo de gestión como para poder ayudar en ese sentido o bueno, tratar de gestionar? ¿No te imaginás? Yo me veo donde estoy y donde me toque. La verdad que yo estoy trabajando por el Uruguay desde el mundo de las ideas, de la investigación, de dar la información a la gente. Pero la verdad que soy una persona muy abierta, ¿viste? O sea, soy una persona abierta, escucho, interactúo, respeto al sistema político. No descartás nada, No digamos. descarto nada, Ahí. pero no descarto nada porque, o sea, no, Pero te consideras un tipo técnico. me considero un técnico, me considero que me gusta mucho lo que hago, o sea, tengo una serie de responsabilidades que hago con mucho gusto, tengo pasión por mi trabajo, pero obviamente, o sea, no estoy cerrado a nada. Quedó claro. Ignacio Munyo, interesante charla. Muchas gracias por habernos visitado y la seguimos en cualquier momento. Bueno, placer para mí.